Debí haberlo sabido. Ese pensamiento no me abandonaba mientras me sentaba en el estrecho asiento del avión, estirando mis doloridas piernas tras un agotador vuelo de 14 horas. Mis padres, mamá y papá, las personas por las que había gastado miles de dólares, se suponía que me esperarían en llegadas. En cambio, mi teléfono estaba en blanco, ni mensajes, ni llamadas perdidas. Me moví incómodamente, mientras el dolor en mis hombros me hacía estremecer. Había estado en un viaje de trabajo en el extranjero por casi 2 semanas, y apenas había dormido 3 horas, además de haber tomado demasiado café de la aerolínea. Lo único que me mantenía en pie era la idea de finalmente estar en casa. ¿Y mis padres? Acababan de regresar de sus vacaciones de ensueño, las cuales yo había pagado. Suspiré y me froté las sienes, intentando apartar mi frustración. No debería haberme sorprendido. Mamá y papá tenían una larga historia de ser poco considerados, pero supongo que una parte de mí siempre había esperado que cambiaran, que, tal vez, solo una vez, se presentaran para mí de la misma forma en que yo siempre estaba para ellos. De niña, siempre fui la responsable, la mayor, la confiable. Mientras mi hermana menor, Danielle, era la niña de oro a la que nada se le podía reprochar. Se esperaba de mí que manejara todas las cuentas, las citas, incluso el apoyo emocional cuando mamá y papá atravesaban alguna de sus crisis. Todo empezó de forma pequeña. Rachel, ¿nos ayudas a descifrar nuestros impuestos? Claro, sin problema. Rachel, nuestra conexión a Internet no funciona. ¿Puedes arreglarla? Vale. Rachel, necesitamos pedir un préstamo pero tenemos mal crédito. ¿Puedes ser nuestra fiadora? Ese fue el primer error. Con los años, se acostumbraron a la idea de que yo siempre estaría allí para ayudar, siempre dispuesta a encargarme de todo. Y yo lo permití, porque eran mis padres, porque pensaba que, si seguía dando, algún día lo apreciarían. Spoiler, no lo hicieron. Cuando era más joven, era fácil justificarlo. Trabajaron tanto para criarme. Simplemente estaban pasando por dificultades. No tenían intención de aprovecharse. Pero cuando llegué a mis 20 y tantos y aún me trataban como su cajero automático y secretaria personal, empezaba a afectarme. El punto de quiebre llegó cuando me suplicaron que pagara sus vacaciones de ensueño, un viaje de lujo de 2 semanas, a un resort, todo incluido en el Caribe. Es lo único que siempre hemos querido. Había suspirado dramáticamente mamá por teléfono, exagerando. Sacrificamos tanto por ti y Danielle. Solo una vez, nos encantaría vivir algo así. Papá, siempre el silencioso cómplice, intervino. Lo haríamos nosotros, pero andamos justos de dinero, cariño. Y como una tonta, cedí. No solo pagué lo básico, lo cubrí todo. Vuelos, el resort, sus excursiones, tratamientos de spa, cenas elegantes, incluso un crucero privado al atardecer porque mamá mencionó lo mágico que sería. Pensé que verlos felices valdría la pena. Lo peor, apenas lo reconocieron. Ni siquiera lo publicaron en Facebook con un agradecimiento, Rachel. En cambio, sus pies de foto hablaban de lo mucho que se lo merecían y de finalmente darse un capricho. Ni una sola palabra sobre mí. Aún así, traté de no dejar que me afectara. Me dije a mí misma que estaba siendo sensible. Pero ahora, al aterrizar de regreso a casa, esperaba al menos un pequeño favor a cambio. Habían prometido recogerme en el aeropuerto. Sabían mi hora de llegada. Sabían que estaba agotada. Era lo mínimo que podían hacer después de todo. Mientras tomaba mi equipaje de mano y me dirigía hacia llegadas, refresqué mis mensajes. Nada. Bueno, tal vez simplemente se estaban retrasando. Salí al aire fresco de la noche y me abrigué con más fuerza. A mi alrededor, la gente se reunía, abrazos, risas, cargando sus maletas en autos que los esperaban. Vi a una familia corriendo a abrazar a su hija, a una pareja ayudando a su pequeño adormilado a subir a un asiento para niños, incluso a un anciano que tenía a alguien esperándolo con flores. Y yo estaba sola,
Pasaron 30 minutos, luego 40. Envié un mensaje. Hola, acabo de aterrizar, ¿ya vienen? Sin respuesta. Llamé. Sonaron 2 veces y luego se fue directo al buzón de voz. 1 hora. Para entonces, el aeropuerto comenzaba a vaciarse. Apreté la mandíbula tragando el nudo que se formaba en mi garganta. ¿Es que se olvidarían de mí? Pero en el fondo, ya lo sabía. Saqué mi teléfono y reservé un Uber, intentando no dejar que la punzada de decepción se apoderara de mí. Y entonces, al acomodarme en el asiento trasero del auto, mi teléfono vibró. ¿Mamá? ¡Ay, caramba! Se nos fue el tiempo. Estábamos viendo una película. ¿Puedes simplemente tomar un Uber? Una película. Me dejaron varada en el aeropuerto después de que yo pagara sus vacaciones de ensueño, porque estaban demasiado ocupados viendo una maldita película. Miré la pantalla, con los dedos temblando de rabia. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se quebró. Había terminado. El viaje en Uber a casa fue un borrón. Apenas registré los faroles de la calle, el suave zumbido de la radio o la charla educada del chofer. Todo lo que oía era el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Me olvidaron. Me dejaron varada en el aeropuerto después de que pagué sus vacaciones de ensueño. ¿Y su excusa? Una película. Cuando llegué a la casa de mis padres, la misma casa que los ayudé a refinanciar años atrás, apenas contenía mi ira. Arrastré mi maleta por la entrada, mis manos aferrándose tan fuerte al asa que mis nudillos se pusieron blancos. Las luces de la sala estaban encendidas, y a través de la ventana principal los veía sentados cómodamente en el sofá. Papá tenía los pies apoyados en la mesa de café, y mamá sorbía una copa de vino, ambos completamente indiferentes. Abrí la puerta con más fuerza de la necesaria. El estruendo al golpear la pared hizo que ambos se sobresaltaran. «Oh, ya regresaste», dijo mamá con indiferencia, sin levantar la vista del televisor. «¿Tomaste un Uber?» Solté una risa áspera, incrédula. ¿Yo un Uber? ¿Estás bromeando?, exclamé, dejando caer mi maleta con un golpe sordo. Se suponía que me iban a recoger. Hablamos de esto antes de que me fuera. Mamá finalmente volteó la cabeza, parpadeándome como si estuviera exagerando. Rachel, no es gran cosa. Se nos pasó el tiempo, eso es todo. Llegaste a casa, ¿no? La miré, luchando por formar palabras entre la incredulidad y la furia que hervían en mi interior. Se les pasó el tiempo. Mi voz temblaba. Después de todo lo que hice por ustedes, después de los miles de dólares que gasté para que tuvieran las vacaciones de sus sueños, y lo único que les pedí a cambio fue que me recogieran en el maldito aeropuerto, y lo olvidaron porque estaban demasiado ocupados viendo una estúpida película. Papá, que había permanecido en silencio hasta ese momento, suspiró y apagó la televisión. Rachel, cálmate. Estás exagerando. Exagerando. Esa palabra hizo hervir mi sangre. Exagerando, repetí con la voz peligrosamente baja. Exactamente, así de poco les importo. Mamá puso los ojos en blanco. Oh, deja de ser dramática. Simplemente pensamos que lo entenderías. Siempre fuiste tan independiente. Ahí estaba. Lo que siempre usaban contra mí. El hecho de que había aprendido, a través de años de decepción, a no depender de ellos para nada. Porque cada vez que lo hacía, me fallaban. Respiré hondo, tratando de calmarme. Ni siquiera enviaron un mensaje. Ni siquiera se aseguraron de que llegara bien a casa. «Ay, vamos», resopló mamá. «Estás actuando como si te hubiéramos abandonado en una zona de guerra. Es solo un aeropuerto». Apreté la mandíbula. ¿Saben qué? Ya basta. Mamá frunció el ceño. ¿Basta de qué? De esto. Gesticulé alrededor, señalándolos a ambos, de romperme la espalda para ayudarles, de pagar por ustedes, de esforzarme al máximo para facilitarles la vida, mientras ustedes ni siquiera se molestan en hacer lo mínimo por mí. Papá resopló. «Oh, vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cortarnos el contacto?» Sonreí,
Pero no era una sonrisa amistosa. Era la clase de sonrisa que servía de advertencia, la que precede a algo realmente malo. «No», dije lentamente, mientras mi ira se transformaba en algo mucho más peligroso. «Voy a hacer que por fin entiendan lo que se siente quedarse varado». Mamá se enderezó, visiblemente incómoda. «Rachel, ¿qué significa eso?» Agarré mi maleta y me dirigí hacia la puerta. «Ya lo sabrán pronto». Mientras salía, ya sabía exactamente cuál sería mi siguiente paso. Ellos no tenían idea de lo que se avecinaba. El trayecto de regreso a mi apartamento transcurrió en silencio, pero mi mente no lo estaba nada. Cada decepción, cada vez que me ignoraron, cada momento en que me usaron y esperaron que lo soportara, volvía con una claridad que hacía que mis manos se apretaran sobre el volante. Debería haber dejado de dar desde hace tiempo, pero no iba a detenerme. Iba a recuperar lo que era mío. A la mañana siguiente, mi enojo se había transformado en algo más afilado, más frío. No solo estaba enfadada, estaba concentrada. Lo primero que hice fue rebuscar entre mis archivos. Mis padres no eran precisamente buenos con el dinero, y con los años los había rescatado de más líos financieros de los que podría contar. Fue entonces cuando lo encontré, el contrato de su multipropiedad. Ese paquete vacacional todo incluido, sobrevalorado, que me suplicaron confirmar porque su crédito era demasiado malo para ser aprobado por sí solos. Pasé las páginas, mi pulso acelerándose al leer la letra pequeña. Como yo era la cofirmante principal, tenía tanta autoridad sobre la propiedad como ellos. Y fue entonces cuando el plan se hizo claro. Tomé mi teléfono y llamé a la oficina de administración del resort. «Buenas tardes. Habla Mía de Blue Horizon Resorts. ¿En qué puedo ayudarle?» «Hola. Llamo por una multipropiedad de la que soy copropietaria», dije, manteniendo un tono agradable. «Me gustaría discutir la venta de mi parte». Hubo una breve pausa. «Por supuesto. ¿Podría darme su nombre y los detalles de la cuenta?» Le proporcioné la información y en minutos ella abrió el contrato. «Veo que figura como la propietaria principal, señorita Carter. Solo para confirmar, ¿quiere transferir, vender o cancelar su propiedad?» Sonreí. «Vender». Y así, el proceso se puso en marcha. Pasó una semana. No dije ni una palabra a mis padres. Probablemente asumieron que aún estaba enfadada por su pequeña travesura en el aeropuerto, lo cual me convenía. Mientras tanto, finalicé la venta de la multipropiedad. El comprador estaba encantado de hacerse cargo del contrato, e incluso logré obtener una pequeña ganancia con la transacción. Y luego, para añadirle un toque extra, cancelé sus próximas vacaciones. Ellos estaban planeando otra escapada extravagante en 3 meses, una en la que esperaban que yo volviera a ayudar a pagar. Dado que sus puntos de viaje y reservas estaban vinculados a la multipropiedad, bastaron unas cuantas llamadas para borrar completamente sus reservaciones. Estaba sentada en mi escritorio en el trabajo cuando entró la primera llamada. «Mamá». La dejé ir al buzón de voz. Luego llegó otra y otra. A la cuarta llamada suspiré y contesté. «¿Qué?» «¡Rachel!». La voz de mamá se volvió aguda, frenética. «Algo anda mal con nuestra cuenta vacacional. Acabo de intentar reservar nuestro viaje y dice que nuestra membresía está inactiva. No intenté ocultar mi satisfacción». «Oh, claro. Eso es porque la vendí». Silencio total. «¿Tú? ¿Qué?». Finalmente tartamudeó. «Vendí la multipropiedad», repetí. Como era la propietaria principal, tenía todo el derecho de hacerlo. Y ya que estaba en ello, cancelé su próximo viaje. «De nada». Mamá balbuceó, su voz elevándose. «Rachel, no puedes hacer eso. Esa era nuestra multipropiedad». «No», corregí, «era mi multipropiedad. Ustedes dos simplemente se aprovecharon de ella». Se oyó un ruido de papeles y luego papá contestó el teléfono. «Rachel, esto es ridículo. Necesitas arreglar esto de inmediato». Me reí. ¿Arreglarlo? «Papá, lo estoy arreglando.
Estoy corrigiendo mi error de haber firmado ese contrato en primer lugar. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, repliqué bruscamente. Yo pagué todo. Yo fui la única razón por la que tuvieron esa multipropiedad en primer lugar. Eso no es cierto, discutió mamá débilmente. ¿En serio? Entonces, ¿por qué la cofirmé? Porque ustedes no pudieron ser aprobados, porque su crédito era basura y me necesitaban para respaldarlos. Y en lugar de estar agradecidos, simplemente asumieron que yo seguiría pagando por todo, como si fuera su cajero automático personal. Rachel, deja de ser tan dramática, suspiró papá. Es solo una membresía vacacional. Podemos arreglarlo. Sonreí. Buena suerte con eso. La voz de mamá se volvió fría. Estás siendo increíblemente mezquina ahora mismo. Eso casi me hizo reír. ¿Mezquina? Como cuando se olvidaron de recoger a su hija en el aeropuerto después de que ella pagara todas sus vacaciones de ensueño. Si mal no recuerdo, sus propias palabras fueron: ¿no puedes simplemente tomar un Uber? Entonces, ¿no pueden reservar unas nuevas vacaciones? Hubo otra pausa, densa de realización. Hiciste esto por lo del aeropuerto, dijo mamá lentamente. Ding, 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 comenté secamente. Increíble, murmuró papá. Todo esto por algo tan insignificante. Mi mandíbula se apretó. No es insignificante, es la gota que colmó el vaso. Durante años me han dado por sentado. Cada vez que confiaba en ellos, me fallaban. Respiré hondo, intentando recobrar la calma. Ni siquiera me enviaron un mensaje, ni se molestaron en verificar que hubiera llegado bien a casa. Vamos ya, resopló mamá. Estás actuando como si te hubiéramos abandonado en una zona de guerra. Es solo un aeropuerto. Apreté la mandíbula. ¿Saben qué? Ya basta. Mamá frunció el ceño. ¿Basta de qué? De esto, señalé a mi alrededor. De agotar mis energías para ayudarlos, de pagar por ustedes, de hacer todo lo posible para facilitarles la vida mientras ustedes ni siquiera se dignan a hacer lo mínimo por mí. Papá resopló. Oh, vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cortarnos el contacto? Sonreí, pero no era una sonrisa amistosa. Era la clase de sonrisa que sirve de advertencia, la que precede a algo verdaderamente grave. ¿No? Dije lentamente, mientras mi enojo se tornaba en algo mucho más peligroso. Voy a hacer que por fin entiendan lo que se siente quedarse varado. Mamá se enderezó, visiblemente incómoda. Rachel, ¿qué significa eso? Agarré mi maleta y me dirigí hacia la puerta. Ya lo sabrán pronto. Al salir, ya tenía claro cuál sería mi próximo movimiento. Ellos no tenían idea de lo que se avecinaba. El viaje de regreso a mi apartamento fue silencioso, pero mi mente no lo estaba nada. Cada decepción, cada vez que me ignoraron, cada ocasión en que me usaron y esperaron que lo soportara, regresaba con una claridad que hacía que mis manos se apretaran sobre el volante. Debería haber dejado de dar hace mucho tiempo, pero no iba a detenerme. Iba a recuperar lo que era mío. Para la mañana siguiente, mi enojo se había asentado en algo más agudo, más frío. No solo estaba furiosa, estaba enfocada. Lo primero que hice fue rebuscar entre mis archivos. Mis padres no eran precisamente muy hábiles con el dinero, y a lo largo de los años, los había rescatado de más líos financieros de los que podía contar. Fue entonces cuando lo encontré. El contrato de su multipropiedad. Ese paquete vacacional todo incluido, sobrevalorado, que me suplicaron cofirmar porque su crédito era demasiado malo para ser aprobado por sí solos. Pasé las páginas. Mi pulso se aceleró al leer la letra pequeña. Como yo era la cofirmante principal, tenía la misma autoridad sobre la propiedad que ellos. Y fue entonces cuando se hizo claro el plan. Tomé mi teléfono y llamé a la oficina de administración del resort. Buenas tardes. Habla Mia de Blue Horizon Resorts. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, llamo por una multipropiedad de la que soy copropietaria, dije, manteniendo un tono cordial. Me gustaría discutir la venta de mi parte. Hubo una breve pausa. Por supuesto.
¿Podría darme su nombre y los detalles de la cuenta? Le proporcioné la información y en cuestión de minutos, ella abrió el contrato. Veo que figura como la propietaria principal, señorita Carter. Solo para confirmar, ¿desea transferir, vender o cancelar su propiedad? Sonreí. ¿Vender? Y así, el proceso se puso en marcha. Pasó una semana. No dije ni una palabra a mis padres. Probablemente asumieron que seguía resfriada por su pequeña actuación en el aeropuerto, lo cual me convenía. Mientras tanto, finalicé la venta de la multipropiedad. El comprador estaba encantado de hacerse cargo del contrato e incluso logré obtener una pequeña ganancia en el proceso. Y luego, para añadirle un toque extra, cancelé sus próximas vacaciones. Ellos estaban planeando otra escapada extravagante en 3 meses, una en la que esperaban que yo los ayudara a pagar de nuevo. Como sus puntos de viaje y reservas estaban vinculados a la multipropiedad, bastaron unas cuantas llamadas para borrar por completo sus reservaciones. Estaba en mi escritorio en el trabajo cuando entró la primera llamada. Mamá. La dejé ir al buzón. Luego llegó otra, y otra. A la cuarta llamada suspiré y contesté. ¿Qué? ¡Rachel! La voz de mamá se volvió aguda y frenética. Algo anda mal con nuestra cuenta vacacional. Acabo de intentar reservar nuestro viaje y dice que nuestra membresía está inactiva. No oculté mi satisfacción. Oh, claro. Eso es porque la vendí. Silencio absoluto. ¿Tú? ¿Qué? Finalmente tartamudeó. Vendí la multipropiedad, repetí. Como era la propietaria principal, tenía todo el derecho de hacerlo. Y ya que estaba en ello, cancelé su próximo viaje. De nada. Mamá tartamudeó. Su voz subió de tono. Rachel, no puedes hacer eso. Esa era nuestra multipropiedad. No, corregí. Era mi multipropiedad. Ustedes dos simplemente se aprovecharon de ella. Se oyó un leve ruido de papeles, y luego papá contestó el teléfono. Rachel, esto es ridículo. Necesitas arreglar esto de inmediato. Me reí. ¿Arreglarlo? Papá, lo estoy arreglando. Estoy enmendando mi error de haber firmado ese contrato en primer lugar. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, exclamé bruscamente. Yo pagué todo. Fui la razón por la que tuvieron esa multipropiedad en primer lugar. Eso no es cierto, discutió mamá débilmente. ¿En serio? Entonces, ¿por qué la cofirmé? Porque ustedes no pudieron ser aprobados. Porque su crédito era basura y me necesitaban para respaldarlos. Y en lugar de estar agradecidos, simplemente asumieron que yo seguiría pagando por todo, como si fuera su cajero automático personal. Rachel, deja de ser tan dramática, suspiró papá. Es solo una membresía vacacional. Podemos solucionarlo. Sonreí. Buena suerte con eso. La voz de mamá se volvió helada. Estás siendo increíblemente mezquina ahora mismo. Eso casi me hizo reír. ¿Mezquina? Como cuando se olvidaron de recoger a su hija en el aeropuerto después de que ella pagara todas sus vacaciones de ensueño. Si mal no recuerdo, sus propias palabras fueron, ¿no puedes simplemente tomar un Uber? Entonces, ¿no pueden reservar unas nuevas vacaciones? Hubo otra pausa, cargada de una realización. Hiciste esto por lo del aeropuerto, dijo mamá lentamente. Ding, 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 comenté secamente. Increíble, murmuró papá. No es insignificante, es la gota que colmó el vaso. Ustedes me han dado por sentado durante años. Cada vez que confié en ustedes, me fallaron. Mi mandíbula se tensó. No enviaron ni un mensaje, ni siquiera se preocuparon por saber si había llegado segura a casa. Vamos, Rachel, exclamó mamá. ¿Saben qué? Ya basta. Mamá frunció el ceño. ¿Basta de qué? De esto, señalé a mi alrededor. De agotar mis fuerzas para ayudarlos, de pagar por ustedes, de hacer todo lo posible para facilitarles la vida, mientras ustedes ni siquiera se dignan a hacer lo mínimo por mí. Papá resopló. Oh, vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cortarnos el contacto? Sonreí, pero no era una sonrisa amigable.
Era la sonrisa de advertencia que precede a algo verdaderamente malo. No, dije lentamente, mientras mi enojo se transformaba en algo mucho más peligroso. Voy a hacer que por fin entiendan lo que se siente quedarse varado. Mamá se enderezó, visiblemente incómoda. Rachel, ¿qué significa eso? Agarré mi maleta y me dirigí hacia la puerta. Ya lo sabrán pronto. Mientras salía, ya tenía claro cuál sería mi próximo movimiento. Ellos no tenían idea de lo que se avecinaba. El trayecto de regreso a mi apartamento fue silencioso, pero mi mente era todo menos eso. Cada decepción, cada vez que me ignoraron, cada ocasión en que me usaron y esperaban que lo soportara, regresaba con una claridad que hacía que mis manos se apretaran sobre el volante. Debería haber dejado de dar hace mucho tiempo, pero no iba a detenerme. Iba a recuperar lo que era mío. Al día siguiente, mi enojo se había asentado en algo más afilado, más frío. No estaba solo enfadada, estaba concentrada. Lo primero que hice fue rebuscar entre mis archivos. Mis padres no eran precisamente buenos con el dinero, y a lo largo de los años, los había rescatado de más líos financieros de los que podía contar. Fue entonces cuando lo encontré. El contrato de su multipropiedad. Ese paquete vacacional todo incluido, sobrevalorado, que me suplicaron confirmar porque su crédito era demasiado malo para ser aprobado por sí solos. Pasé las páginas, sintiendo mi pulso acelerarse al leer la letra pequeña. Como yo era la cofirmante principal, tenía la misma autoridad sobre la propiedad que ellos, y fue entonces cuando el plan se hizo claro. Tomé mi teléfono y llamé a la oficina de administración del resort. Buenas tardes. Habla Mía de Blue Horizon Resorts. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, llamo por una multipropiedad de la que soy copropietaria, dije, manteniendo un tono cordial. Me gustaría discutir la venta de mi parte. Hubo una breve pausa. Por supuesto. ¿Podría darme su nombre y los detalles de la cuenta? Le proporcioné la información y en minutos, ella abrió el contrato. Veo que figura como la propietaria principal, señorita Carter. Solo para confirmar, ¿desea transferir, vender o cancelar su propiedad? Sonreí. Vender. Y así, el proceso se puso en marcha. Pasó una semana. No dije ni una palabra a mis padres. Probablemente asumieron que seguía enfadada por su pequeña actuación en el aeropuerto, lo cual me convenía. Mientras tanto, finalicé la venta de la multipropiedad. El comprador estaba encantado de hacerse cargo del contrato, e incluso logré obtener una pequeña ganancia con la transacción. Y luego, para añadir un toque extra, cancelé sus próximas vacaciones. Ellos estaban planeando otra escapada extravagante en 3 meses, una en la que esperaban que yo los ayudara a pagar de nuevo. Dado que sus puntos de viaje y reservas estaban vinculados a la multipropiedad, bastaron unas cuantas llamadas para borrar por completo sus reservaciones. Estaba en mi escritorio en el trabajo cuando sonó mi teléfono. Era mamá. La dejé ir al buzón. Luego llegó otra llamada, y otra más. A la cuarta llamada suspiré y contesté. ¿Qué? ¡Rachel! La voz de mamá se volvió aguda y frenética. Algo anda mal con nuestra cuenta vacacional. Acabo de intentar reservar nuestro viaje y dice que nuestra membresía está inactiva. No pude ocultar mi satisfacción. Oh, claro. Eso es porque la vendí. Silencio absoluto. ¿Tú? ¿Qué? Finalmente tartamudeó. Vendí la multipropiedad, repetí. Como era la propietaria principal, tenía todo el derecho de hacerlo. Y ya que estaba en ello, cancelé su próximo viaje. De nada. Mamá tartamudeó. Su voz se elevó. Rachel, no puedes hacer eso. Esa era nuestra multipropiedad. No, corregí. Era mi multipropiedad. Ustedes dos simplemente se aprovecharon de ella. Se oyó un leve ruido. Y luego papá contestó. Rachel, esto es ridículo. Necesitas arreglar esto ahora mismo. Me reí. ¿Arreglarlo? Papá, lo estoy arreglando. Estoy corrigiendo mi error de haber firmado ese contrato. No tenías derecho.
Tenía todo el derecho, exclamé bruscamente. Yo pagué todo. Fui la razón por la que tuvieron esa multipropiedad en primer lugar. Eso no es cierto, discutió mamá en tono débil. ¿En serio? Entonces, ¿por qué la confirmé? Porque ustedes no pudieron ser aprobados, porque su crédito era basura y me necesitaban para respaldarlos. Y en lugar de estar agradecidos, simplemente asumieron que yo seguiría pagando por todo, como si fuera su cajero automático personal. Rachel, deja de ser tan dramática, suspiró papá. Es solo una membresía vacacional. Podemos arreglarlo. Sonreí. Buena suerte con eso. La voz de mamá se volvió fría. Estás siendo increíblemente mezquina ahora mismo. Eso casi me hizo reír. ¿Mezquina? Como cuando se olvidaron de recoger a su hija en el aeropuerto después de que yo pagara todas sus vacaciones de ensueño. Si mal no recuerdo, sus propias palabras fueron: ¿no puedes simplemente tomar un Uber? Entonces, ¿no pueden reservar unas nuevas vacaciones? Hubo otra pausa, cargada de realización. Hiciste esto por lo del aeropuerto, dijo mamá lentamente. Ding, 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 comenté secamente. Increíble, murmuró papá. No es insignificante, es la gota que colmó el vaso. Ustedes me han dado por sentado durante años. Cada vez que confié en ustedes, me fallaron. Mi mandíbula se tensó. No enviaron ni un mensaje, ni siquiera se preocuparon por saber si había llegado segura a casa. Vamos, Rachel, exclamó mamá. ¿Saben qué? Ya basta. Mamá frunció el ceño. ¿Basta de qué? De esto, señalé a mi alrededor. De agotar mis fuerzas para ayudarles, de pagar por ustedes, de hacer todo lo posible para facilitarles la vida, mientras ustedes ni siquiera se dignan a hacer lo mínimo por mí. Papá resopló. Oh, vamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cortarnos el contacto? Sonreí, pero no era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de advertencia que precede a algo verdaderamente malo. ¿No? Dije lentamente, mientras mi enojo se transformaba en algo mucho más peligroso. Voy a hacer que por fin entiendan lo que se siente quedarse varado. Mamá se enderezó, visiblemente incómoda. Rachel, ¿qué significa eso? Agarré mi maleta y me dirigí hacia la puerta. Ya lo sabrán pronto. Y salí. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, mis pensamientos giraban intensamente. Cada decepción, cada vez que me pusieron a un lado, cada ocasión en la que me usaron y esperaron que lo soportara, regresaba con tal nitidez que mis manos se apretaban sobre el volante. Debería haber dejado de dar desde hace mucho tiempo. Pero no iba a detenerme. Iba a recuperar lo que era mío. Al día siguiente, mi enojo se había transformado en algo más agudo, más frío. No estaba simplemente enfadada, estaba enfocada. Lo primero que hice fue rebuscar entre mis archivos. Mis padres nunca fueron muy hábiles con el dinero, y a lo largo de los años, los había rescatado de más líos financieros de los que podía contar. Fue entonces cuando lo encontré. El contrato de su multipropiedad, ese paquete vacacional todo incluido, sobrevalorado, que me suplicaron confirmar porque su crédito era demasiado malo para obtener aprobación por sí solos. Pasé las páginas, y mi pulso se aceleró al leer la letra pequeña. Como yo era la cofirmante principal, tenía la misma autoridad sobre la propiedad que ellos. Y fue entonces cuando el plan se hizo claro. Tomé mi teléfono y llamé a la oficina de administración del resort. Buenas tardes, habla Mía de Blue Horizon Resorts. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, llamo por una multipropiedad de la que soy copropietaria, dije, manteniendo un tono cordial. Me gustaría discutir la venta de mi parte. Hubo una breve pausa. Por supuesto. ¿Podría darme su nombre y los detalles de la cuenta? Le proporcioné la información y en cuestión de minutos, ella abrió el contrato. Veo que figura como la propietaria principal, señorita Carter. Solo para confirmar, ¿desea transferir, vender o cancelar su propiedad? Sonreí. Vender. Y así, el proceso se puso en marcha. Pasó una semana.
No dije ni una palabra a mis padres. Probablemente asumieron que seguía enfadada por su pequeña actuación en el aeropuerto, lo cual me convenía. Mientras tanto, finalicé la venta de la multipropiedad. El comprador estaba encantado de hacerse cargo del contrato, e incluso logré obtener una pequeña ganancia con la transacción. Y luego, para añadir un toque extra, cancelé sus próximas vacaciones. Ellos estaban planeando otra escapada extravagante en 3 meses, una en la que esperaban que yo los ayudara a pagar de nuevo. Dado que sus puntos de viaje y reservas estaban vinculados a la multipropiedad, bastaron unas cuantas llamadas para borrar por completo sus reservaciones. Y así fue. Pasaron días sin que hablara con ellos. Ellos probablemente asumieron que seguía molesta por el asunto del aeropuerto, lo cual me convenía. Luego, mi teléfono comenzó a sonar con insistencia. Llamadas de mamá y de papá, mensajes de texto llenos de reproches, la clásica mezcla de culpa y exigencias familiares. Después de esa última llamada, no supe nada de ellos durante 3 semanas enteras. Era casi inquietante, como si hubieran desaparecido del mapa. Daniel, mi hermana, llamó una vez durante ese tiempo, con la voz vacilante. «Rachel, mamá y papá están realmente alterados. Dicen que los has dejado totalmente sin aviso». «Oh, ¿quieres decir que ellos me dejaron varada en el aeropuerto?», respondí con frialdad. Ella dudó. «De acuerdo, punto válido». Después de eso, empecé a recibir mensajes de parientes lejanos. Al parecer, mis padres habían montado una historia dramática sobre cómo los traicioné, pero no tardó en salir a la luz la verdadera historia. Y cuando lo hizo, las reacciones fueron impagables. «¿Una película? Te dejaron por una película», me envió un mensaje mi tía. «Yo podría haberlo hecho peor», admitió un primo. Incluso mi abuela, quien usualmente apoyaba a mis padres, llamó para decir: «Bueno, querida, tal vez esto finalmente les enseñe a ser más considerados». ¿Y mis padres? Finalmente entendieron el mensaje. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, los mensajes más escasos. Y por primera vez en años, me sentí libre. Ellos creyeron que siempre estaría ahí para arreglar sus líos, siempre sería la que los salvara. Pero ya no. Pasaron 2 semanas hasta que mis padres se percataron por completo del peso de lo que les había hecho. Al principio, pensaron que estaba fingiendo. Asumieron que superaría mi rabieta y que, de alguna manera, arreglaría las cosas, que revertiría la venta, reprogramaría sus vacaciones y regresaría con una disculpa por ser tan irracional. Pero no tenían idea de con quién estaban tratando. La realidad los golpeó cuando su último intento por revertir el daño fracasó. Sabían que habían estado acosando a la administración del resort, tratando de argumentar que la venta era fraudulenta o injusta. Pero como yo era legalmente la propietaria principal y toda la documentación estaba en orden, les dijeron firmemente: «No hay nada que podamos hacer. El nuevo dueño tiene control total ahora». Fue entonces cuando se desesperaron. Una mañana de sábado, mi teléfono sonó. Estaba en mi balcón, bebiendo café, disfrutando de la paz de saber que, por una vez, no era financieramente responsable de nadie más que de mí misma. Miré el identificador de llamadas. «¿Papá?». Dudé por un instante en contestar, pero luego sonreí, levanté el auricular y me recosté. «Rachel», comenzó papá con voz tensa pero controlada. «Necesitamos hablar». «Buenos días para ti también», respondí con ligereza tomando otro sorbo de café. Hubo una pausa, como si él intentara contenerse. «Escucha, toda esta situación se ha salido de control. Tu madre está muy alterada». «Oh, no. Eso debe ser muy difícil para ella». «Rachel», dijo con dientes apretados, «esto no es una broma. No tenías derecho a vender la multipropiedad sin consultarnos primero». Rodé los ojos. «Yo era la propietaria principal, papá. Tenía todo el derecho. Más que ustedes, de hecho». «Eso no es el punto», exclamó él. «El punto es que actuaste por despecho y ahora nos has castigado por algo tan ridículo», dije, poniendo mi taza de café sobre la mesa.
Rachel, basta de hablar de lo del aeropuerto, dijo bruscamente. Fue un error. Dijimos que lo sentíamos. No, no lo hicieron, dije con voz fría. Nunca se disculparon. Inventaron excusas. Me llamaron dramática, se burlaron de que estaba molesta. ¿Y ahora, cuando los papeles han cambiado, de repente les importa la justicia? Rachel, intervino la voz de mamá, interrumpiendo a papá. Somos tus padres. No se puede hacer algo tan extremo por un simple malentendido. Me reí. ¿Un malentendido? Abandonar a su hija en el aeropuerto tras un vuelo internacional y después reírse de ello es un simple malentendido. Mamá explotó. Rachel, deja de ser tan egoísta. Lo has arruinado todo. Esa multipropiedad era nuestro plan de retiro. Sabías que la íbamos a usar cada año. Y yo iba a pagarla cada año, repliqué. Silencio. Un momento de quietud en el que supe, sin lugar a dudas, que ellas se habían dado cuenta de mi verdad todo este tiempo. Luego, mamá resopló. Muy bien. Has dejado tu punto claro. Ahora, arréglalo. Parpadeé. ¿Arréglalo? Sí, respondió ella como si fuera obvio. Revierte la venta, llama al resort y recupérala. Si cuesta dinero nosotros... ¿Ustedes qué? ¿Me van a pagar? Ambos sabemos que eso es una broma. Otra pausa. Y luego intentó otra táctica, la culpa. Rachel, querida, estás cometiendo un error enorme. Las familias no se hacen esto unas a otras. Rodé los ojos. Las familias tampoco se explotan mutuamente. Rachel, por favor, dijo con voz temblorosa. No creo que entiendas lo que has hecho. Necesitamos esa multipropiedad. Tu padre y yo merecemos un poco de descanso. Sabes lo mucho que hemos sacrificado. Me reí a carcajadas, realmente reí. Mamá, dije entre risas. ¿Ustedes han sacrificado? ¿Qué han sacrificado exactamente por mí? Porque según veo, ustedes solo han tomado y tomado durante años. Los he rescatado de líos financieros. He pagado cuentas, cofirmado sus préstamos y pagado por vacaciones por las que nunca me dieron las gracias. Eso no es justo. No, lo injusto es que he pasado toda mi vida adulta siendo su plan de respaldo, mientras Daniel podía vivir a su antojo sin expectativas. Lo injusto es que me dejaron varada en un aeropuerto y se rieron de ello. La voz de mamá se endureció. «Estás siendo vengativa». Sonreí con suficiencia. «Oh, apenas estoy comenzando». Inhalé bruscamente. «¿Qué significa eso?» Me recosté en mi silla, estirándome. Pues, ya que estamos hablando de finanzas, estaba revisando unos papeles viejos. Resulta que todavía aparezco como cofirmante en ese préstamo del coche que sacaste el año pasado, el que estás atrasada. Silencio. ¿Y tu deuda de tarjeta de crédito? ¿La que te ayudé a consolidar? Continué. Si se te pasa un pago más, el banco vendrá a llamarte. ¿Y yo? No voy a cubrirte esta vez. La llamada se prolongó en un silencio doloroso. Y luego mamá, casi en un susurro. ¿Realmente vas a hacer esto? Sonreí. Oh, ya lo hice. Colgué, y por primera vez en mi vida no sentí ni una pizca de culpa. El silencio fue la mejor parte. Por primera vez en mi vida, mis padres no tenían nada que decir. No había más sermones de culpa. No exigencias ni ultimátums de «arregla esto ahora». Después de esa última llamada, no volví a saber nada de ellos durante 3 semanas enteras. Era casi inquietante, como si hubieran desaparecido del mapa. Daniel me llamó de repente. «Oye, creo que mamá y papá finalmente se están rindiendo». «¿Ah, sí?» «Están vendiendo la casa», dijo. «Qué lástima». «Sí», asintió. «Intentaron convencerme de que los dejara quedarme con ustedes, pero lo rechacé enseguida». Levanté una ceja. «¿Qué les dijiste?» Dudó, luego admitió. «Les dije que ya no era su plan de respaldo, que deberían haberte apreciado mientras tenían la oportunidad». Por primera vez en mi vida, me sentí ligera, como si hubiera ganado. Mamá y papá habían pasado años pensando que podían tratarme como quisieran,
porque yo siempre estaría allí para recoger los pedazos. Contaban con mi culpa, con mi responsabilidad. Pero ya no más. La última gota fue 2 meses después, cuando Daniel me llamó de la nada. Creo que mamá y papá finalmente se han rendido. Ah, sí. Están vendiendo la casa, dijo. Dijeron que ya no pueden costearla. Sonreí. ¡Qué pena! Sí, asintió. Intentaron hacerme sentir culpable para que los dejara quedarme con ustedes, pero lo rechacé de inmediato. Levanté una ceja. ¿Qué les dijiste? Dudó, luego admitió. Les dije que ya no era su plan de respaldo, que deberían haberte apreciado mientras tuvieron la oportunidad. Por primera vez me sentí libre, como si hubiera ganado. Mamá y papá, al vernos, parecían aliviados de que finalmente habláramos, pero yo no estaba segura de que las cosas volvieran a ser como antes. Esa noche, me quedé sola en mi habitación, repasando todo lo sucedido. Sentía que había retomado el control de mi propia historia, pero la victoria era agridulce. No sabía hacia dónde iríamos Lily y yo. Ambas estábamos rotas de maneras diferentes y no sabía cuánto podría perdonarla. Pero tenía algo claro: no dejaría que me quitara nada más. Las semanas siguientes transcurrieron en silencio. Lily se mantuvo alejada la mayor parte del tiempo, dándome espacio para procesar lo ocurrido. Mis padres intentaron enmendar las cosas, ofreciéndose a organizar una pequeña celebración de cumpleaños solo para mí, para compensar el caos. Pero para entonces, yo ya no estaba interesada en seguir el juego. Ya no tenía ira, pero tampoco iba a fingir que nada había pasado. Sabía que tenía que seguir adelante, tanto por mi paz interior como por la relación con Lily. La verdad es que las cosas habían cambiado. Nuestra dinámica se había transformado, y eso no se podía deshacer. No sabía si volveríamos a ser tan cercanas como antes, pero estaba bien. Algunas cosas no se pueden arreglar y algunas traiciones dejan cicatrices que nunca sanan por completo. Pero, al menos, aún conservaba mi dignidad. Al menos, tenía mi propio cumpleaños, mi propio momento para disfrutar, sin sentir que debía disculparme por ser yo. Y por ahora, eso era suficiente. Pero ahora, mientras empacaban la casa y se debatían sobre qué hacer, finalmente entendieron. Ya no era de ellos para usar. Yo era mía, y ya nunca lo volvería a hacer. Esa fue la conclusión final. Me senté en mi escritorio en el trabajo, con una sensación de liberación absoluta. Por primera vez en mi vida, no sentí la más mínima gota de culpa. El silencio, la ausencia de sus reclamos, fue la mejor parte. Mis padres ya no tenían excusas, ni sermones, ni ultimátums. Habían contado con mi culpa, con mi responsabilidad, y ahora se enfrentaban a la realidad. Yo había tomado mi vida de vuelta. Esta es la historia de cómo, tras años de sacrificios y desilusiones, decidí finalmente hacer que se sintieran lo que es ser dejado varado, lo que es ser olvidado. Y ahora, por primera vez, soy verdaderamente libre.